Estamos hoy de nuevo aquí con Antonio Navalón en este diálogo que solemos hacer por ahora de manera pausada cada 3-4 semanas. Pero bueno, el día de hoy nos toca una buena discusión, que es la de el resultado de la famosa cumbre de Washington, primera cumbre que se tiene en 3 años de gobierno. Bueno, perdón, disculpa, tiene razón. De la Cuarta Transformación. Bueno. Primera vez que el presidente, fíjate, cosa curiosa, ¿no, Antonio? Que el presidente de pronto va a Naciones Unidas y ahora va a Washington. Qué bueno que el presidente se salga a oxigenar un poco para que vea lo que está más allá del Bravo y pueda en las mañaneras focalizar mejor lo que está ocurriendo. ¿Cuál es tu balance de esta cumbre? Fíjate que yo creo que, primero, las cosas que están pasando, los puntos que están pasando son tan importantes que realmente los años los vamos convirtiendo en sesenios. Y hay cosas que no se pueden no reflejar y desde luego no analizar bien. Esta cumbre era teóricamente, antes de ir, un desastre para él. Y lo era simplemente porque él no está dispuesto a aceptar lo que ha firmado. Él firmó en el TMEC unas condiciones del juego que luego, específicamente en materia energética, pero no solo en materia energética, que luego cuando llega el momento de aplicarlo, pues resulta que sí, pero no, pero que podría ser. Segundo, el tema de la seguridad. Biden tiene el 35% de popularidad. Trudeau tampoco es que esté muy... Tiene menos que los 3. Menos. Los otros 2. Realmente, el gigante de la popularidad, el que tiene el control teórico, político del país, es nuestro presidente. Entonces, con todo en contra, llegó allí, fue muy modosito, esa foto que pasará a los anales de la historia sentado por primera vez en el despacho Oval, por segunda vez, porque con su amigo Trump, él era más suelto. Era de casa. Sí, exacto. Aquí, sin embargo, estaba de visita y no en un territorio que se suponía era favorable. Sin embargo, hay que ser serios. Por el desfase de popularidad, porque los Estados Unidos, como Canadá, son países donde las instituciones son más fuertes que las presidencias. Porque al final del día estamos viviendo tiempos no de cambio, sino unos tiempos excepcionales a nivel universal. La cumbre no le salió bien, le salió muy bien, salvo si no fuera por 2 pequeños detalles. Una hora antes de comenzar la cumbre, el presidente Biden estampó su firma en una ley que también tiene casualmente una dedicatoria para un funcionario norteamericano asesinado en San Luis Potosí, que dice literalmente que todo aquel que sea un peligro para los Estados Unidos de América podrá ser reclutado, secuestrado, detenido, sin necesidad ni siquiera de ir a Disneylandia o de pasar un control. O sea, lo que estamos aquí diciendo es que prácticamente ese temor que se tenía de que de una u otra manera los cárteles fueran a ser calificados como terroristas, sin decirlo así, ya bajo esa ley ya estarían calificados. Para empezar, todo aquel que sea un peligro para ellos. Claro. Segundo, y obsérvese que es muy importante, esa ley exonera al gobierno de los Estados Unidos de la comunicación formal de sus objetivos en otros países. Los enemigos de América son enemigos sin condiciones. Así es. Y qué mala suerte que esa ley la firmara una hora antes de que empezara la cumbre. Lo digo porque la cumbre como tal cumbre, un éxito completo para el presidente. Es más, cuando él... ¿En qué te basas para decir que fue un éxito completo para el presidente? Primero porque realmente las partes duras se vieron antes. O sea, esta cumbre tuvo un momento que es el menos importante, que es cuando se juntan. Y tiene momentos más importantes que, por ejemplo, cuando Marcelo Ebrard cita y recibe en la Secretaría a la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, que realmente en el reparto del TMEC, el policía malo es Canadá.
Y el policía bueno son los Estados Unidos de América. Entonces, la ministra llegó a Tlatelolco, llegó al centro, llegó a reunirse con Ebrard con la larga lista de reclamaciones que van las minas, la no nacionalización. Hay que saber que México, aunque es difícil recordarlo, tiene gobierno, no solo tiene presidente, claro. Y tiene secretarios. Y hay secretarias que están anunciando la nacionalización del litio. ¿Y por qué solo el litio? Hay que saber que la presencia de las mineras canadienses a cielo abierto y en el subsuelo mexicano es muy importante para ellos y para los demás. Y segundo, el gobierno de Trudeau como el gobierno de Biden, como están equivocados, como no saben por dónde van los ciclos del mundo, pues ellos han decretado energías limpias. No piensan quemar combustóleo ni carbón. O sea, no ven que haya un peligro climático latente. Y eso da una situación de tensión agresiva de Canadá con el TEMEC. Esa parte, naturalmente, yo quiero creer que la hacen muy combinadas con los Estados Unidos de América. Lo hemos dicho aquí, Antonio. Esa famosa serie de cartas de legisladores, empresarios norteamericanos, canadienses, exactamente 24 horas antes de la cumbre, suena a una jugada de esas de pizarrón de fútbol americano, sí, para poder colar el touchdown sin que el enemigo se dé cuenta. ¿Y quién es el mariscal? Hay que saber quién es el mariscal. ¿Quién es? ¿Quién está dirigiendo de verdad la partida? Porque Biden y Trudeau, digamos, de esa cumbre lo que no quisieron es tener ningún desgaste y no lo tuvieron. Entonces, antes de empezar, la ley. Y justo después, para celebrar el éxito inmenso de la cumbre, General Motors anunciando que se va. Así es, amenazando que se va. Una razón muy sencilla. No, y además Biden visitando General Motors, como sí, refrendando para decir, en lo que dijeron los señores, yo estoy al mando del volante. Porque la foto es muy photo opportunity. Un Biden arriba de un automóvil de General Motors, como diciendo, aquí vamos en la ruta si no nos obedecen. Ramón, es que son países muy atrasados. Sí. Porque realmente allí tienen poder legislativo, poder judicial, poder económico. Tú sabes la cantidad de tiempo que eso hace perder. Sin embargo, aquí tenemos un solo poder que actúa por las mañanas, pone en orden al país y funcionamos. Y no tenemos que perder tanto tiempo con tantas teorías ni tanta... Entonces, claro, eso se nota. Desde ese punto de vista, cuando él vio cómo iban subiendo de nivel las conversaciones, las preocupaciones con China, el papel de China, pues le salió lo que es su principal habilidad, que es la política. Claro. Entonces dijo, bueno, primero, qué bien que haya un enemigo de los tres. Y segundo, vamos a dejar de seguir lamentándonos, ¿no? A ver, pero cuando dices enemigo de los tres, hablas de China. Sí, claro. Bueno, ¿tú crees honestamente que en la manera en cómo se ha estado comportando el gobierno de la Cuarta Transformación, los empresarios más aliados de la Cuarta Transformación, China sea para México un peligro o un potencial aliado? No. Sobre todo después del famoso discurso de la reunión latinoamericana donde Marcelo Ebrard le pidió al premier, exactamente, al premier chino, que fue el que diera la bienvenida. Al otro Mao, ¿no? Sí, claro, eso por una parte. Mira, claramente, como sabe el Tren Maya, como sabe Fonatur, como saben los que tienen responsabilidad, los chinos están siendo claves en el desarrollo de determinados productos. Pregúntale a Samuel García, que está comprando 800 camiones o de transporte urbano, 800, a alguna empresa china por ahí. Claro, entonces, desde ese punto de vista, está claro que China es el aliado. Siempre pudo haber sido el aliado. Pero obsérvese el reflejo político del presidente, porque él no pierde el tiempo en aranceles o en... No, declaremos la guerra como TEMEC a China, lo cual naturalmente crea, como si fuera una mañanera más, el camino a seguir. Un nuevo adversario. Exacto, y el adversario no soy yo. Pero en términos generales, creo que este primer asalto, que significa lo que significa, que son las fotos, qué pasó en el tiempo en el que estuvieron juntos,
claramente da un balance positivo para ese tiempo para el presidente. Pasó un poco igual que en la ONU, sí, que de alguna otra manera las formas fueron positivas para el presidente López Obrador. Habrá que ver en los próximos días, cuando surjan los tras bambalinas, qué va a pasar de verdad. Sí, porque al final del día, los aparatos de los estados, de nuestros socios, nosotros nos podemos ir del TEMEC. Claro que sí. Si queremos soberanía, lo denunciamos y lo dejamos. Porque aquí no puede ser que vayamos a actualizar nuestros principios, nuestra transformación por 5.000 camiones diarios en Matamoros o en Reynosa. ¿Qué es eso? Claro. O sea, tampoco el aguacate y las autopartes y todo, que es de verdad lo único que está moviendo la economía mexicana, más las remesas, que también casualmente se producen allí. Así es. Pues ¿cómo van ellos a limitarnos nuestras libertades? Nuestro principio de la soberanía. No se puede. ¿Cómo vamos a cambiar dólares por principios? ¿Dónde se ha visto eso? Pues naturalmente vamos a llegar pronto a una cosa, que es, ahora se ha aplazado hasta marzo la ley. Esa ley es la prueba del 9. Si la prueba tiene 40 o 50 mil millones en línea ahí esperando para proceder a los siguientes arbitrajes en el mejor de los casos, demandas en otros de los casos. Pero sobre todo, si tú rompes en eso, si rompes en la energía, que es mucho más que la energía. Vendrán muchos General Motors. Bueno, por lo menos podrán venir los coreanos, no solo los de Kia. Qué buena aportación han hecho, por ejemplo, al Estado de Nuevo León y las reglas de origen de autopartes están precisamente y nos afectan como país, sobre todo por esto. No, el problema está en que vendrán otros inversores. Claro. Pero ya no serán estos inversores que además pretenden meterse nada menos en nuestro derecho a contaminar el aire. Es un derecho que no podemos ceder. A ver, Antonio, de los 4 elementos prioritarios de discusión o de debate o de diálogo en la cumbre, que fueron, sin ponerle un orden, simplemente citándolos, la parte migratoria, la parte de la continuidad en las líneas de producción, en la cadena de suministro llamada así. La tercera, el asunto de los energéticos. Y cuarto, la cuestión del crimen organizado suelta, que pues dijimos del regalito famoso que le entregaron con la esposa del Mecho. ¿Cuál crees tú que para Washington, no para Canadá, para Washington, sea hoy la prioridad número 1? Sin duda alguna la inmigración, por la consecuencia electoral que eso tiene en las intermedias del año que viene para el gobierno de Biden y para el Partido Demócrata. E inmediatamente después, para el supraestado o el estado profundo, la seguridad. Pero ahí, fíjate, Antonio, si viste las últimas cifras, el año pasado, lo que se citó hace un par de días, emigraron más o menos, ¿sí?, unos 550,000 personas, llámalo mexicanos, centroamericanos, haitianos, lo que sea, pasaron por la frontera, permearon por la frontera México-Estados Unidos. Este año, la intentona ha sido de 1,600,000. Es decir, más de 1 millón adicionales han tratado, los han parado, pero han tratado de pasar. A ver, de un año a otro, aventarse literalmente el 300% de incremento en la intentona de cruzar es bastante alarmante, ¿no lo crees? Sobre todo lo que demuestra es lo que realmente está pasando y por lo que es tan complejo vivir y gobernar hoy día. Hay muchas crisis. Desde el COVID, los efectos acumulados de la pandemia, la descomposición en la percepción del papel de los estados, pero hay una crisis que a nosotros nos afecta especialmente. Primero afecta a los norteamericanos. Ellos están en una situación de semiguerra civil, en el sentido de que los elementos de desencuentro y la radicalización y la polarización
que se instaló desde la época de Trump y que con la salida de Trump no ha desaparecido, sino que se incrementan, obsérvese, primero el juicio y la decisión del jurado en defensa propia y después la reacción social. Quiero decir, es un país con graves problemas internos, pero sobre todo tiene un problema mucho más grave, que es en este momento y hasta que encuentren una guerra que ganar, han pasado de ser nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a nosotros, we the losers, ¿no? The losers. Entonces, todo el mundo les prueba. Claro. Y en ese sentido... Máxime con un presidente, Antonio, de 79 años, el primero en la historia de Estados Unidos, segundo, muy importante, que está en la antesala de ir al quirófano y en cuyo caso la compañera Kamala Harris, por el tiempo que sea esa operación y dé el tiempo de recuperación, pues será la presidenta de Estados Unidos. Y ya vemos que Kamala y Biden, aunque naveguen en el mismo partido, no son de la misma milpa. No, ya no hay partido, es más. Ya no, exactamente, muy buen punto. Es más, uno de los hechos más importantes que aporta este 2021 es, curiosamente, la implosión del Partido Demócrata. Así es. Que por primera vez en tiempo tuvieran la mayoría del Congreso y que no se pudiera implementar la política presidencial, no en el Senado, donde realmente traen un 50-50 y solamente el voto de la vicepresidenta eleva, sino que la propia discrepancia interna entre cuánto dinero para carreteras y cuánto dinero para asistencia social haya retrasado e implosionado al Partido Demócrata, señala que es un partido que hoy por hoy no tiene unidad en qué ofrecerle a su pueblo, y eso naturalmente siempre se paga en las elecciones. Así es. Si a eso le unen las características de la edad y de la separación, pues realmente es un factor que para mí explica por qué se ha triplicado. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ver, quiere probar y quiere medir, no el agua a los camotes, quiere ver el ancho de hasta dónde quieren llegar. Lo quieren ver los cárteles, lo quieren ver los defraudadores, lo han querido ver los chinos y lo han visto. Es decir... O sea, hay un permanente tanteo del nuevo gobierno que se le ha visto corto. Y por eso la sombra de Trump, que vuelve a emerger, viene en el horizonte ya entrando, ¿no? Yo lamento mucho, pero a mí este gobierno me suena enormemente familiar a gente que tú también conociste, que tuvimos oportunidad de conocer personalmente, que era el gobierno de Jimmy Carter. Había un personaje llamado Hamilton Jordan. Hamilton, que era... Recuérdale a nuestro público quién era Hamilton Jordan. Era el Chief of Staff de James Carter, cuando Cyrus Vance, el padre del fiscal de Nueva York, era el secretario de Estado, y donde el único realmente fuerte que había en ese gobierno era un académico llamado Zbigniew Brzezinski, que era el consejero de Seguridad Nacional. Bueno, Carter y su malentendido respeto a la política de derechos humanos produjo no la caída del Shah, sino la llegada de Khomeini. Claro. Y con la llegada de Khomeini produjo un corrimiento cuyas consecuencias seguimos pagando hasta Ese fue el Afganistán de Carter. Sí, claro, y fue el que le costó la elección. Y recordemos que el último plan serio de migración se dio en la época de Carter. Yo recuerdo, en esa época yo estaba haciendo mi maestría en la Universidad de Texas y yo era editor del Daily Texan, y me acuerdo que escribí un editorial en el Texan diciendo Carter's plans won't stop migration. Desde entonces diciendo, a ver, estos planes absurdos de que vamos a abrir la frontera toda ordenada, con numerito y todo, eso no va a parar. La migración no tiene que ver con la burocracia, tiene que ver con el hambre, tiene que ver con la necesidad, y no la necesidad únicamente del pueblo mexicano que quiere ir a buscar una oportunidad nueva, sino la necesidad del pueblo americano que requiere de mano de obra. ¿Cómo están ahorita la escasez de gente para manejar vehículos, tractocamiones y demás? ¿Cómo? A ver, la escasez de empleo, no de empleo, de empleados de ciertas áreas, agrícolas, todo lo que ya sabemos que el mexicano cumple normalmente,
los americanos han abandonado, porque en el momento que les empezaron a llegar cheques de $400 por semana, ¿quién quería regresar a un tráiler por 300 por semana? Claro, no, y además, Ramón, 30 años después son 30 años más viejos y llevan 30 años sin trabajar. Así es. Quiero decir, convencerles ahora a los de 60 años que vuelvan a bajar a las minas de Pittsburgh es difícil. Claro. Eso es lo que ofreció Trump. Y al final la inmigración, más allá de ser así un fenómeno irracional, casi como el color de la gente, los emigrantes y el color se van pareciendo internamente a la composición psicológica global de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene alternativa. Si de verdad quiere hacer esas carreteras y esos puentes y esos túneles, yo me aterro cada vez que paso por el Lincoln Tunnel o por cualquiera de los túneles que hizo Franklin Delano Roosevelt, y que estos no han gastado dinero en mantener. Yo no sé cuándo va a haber un crack, cuándo va a haber una línea 12 allí, pero puede haberlo en la ciudad de Nueva York en cualquier momento. Pero el punto es, el plan de infraestructura que han aprobado no lo pueden hacer sin emigrantes. Otra cosa es el orden, otra cosa es llegar realmente, como hizo Ronald Reagan, que fue el último que legalizó 5 millones de personas. Así es. Él, de una vez. Y lo hizo desde el capitalismo y el realismo más salvaje. Bueno, pues aquí tenemos dos problemas. De los 11 millones, esto que el presidente le aplaudió a Biden y que yo creo que es realmente una política muy estúpida la que hacen los Estados Unidos, ese es un problema. Pero el siguiente problema es que la Border Patrol va a haberla que transformar, más que para evitar que entren, a cazar a lazo quién quiere ir a trabajar a Estados Unidos. Porque realmente la inmigración va a sufrir un proceso de inversión. Mira, acuérdate que en la Segunda Guerra Mundial México fue la solución. Desde los años 70 hemos tenido un elemento de distorsión sobre la inmigración histórica que era la nuestra, que es Asia. El paseíto y el fracaso de las guerras de Corea y de Vietnam llevaron a Estados Unidos millones y millones de asiáticos que sí hicieron un desplazamiento de la población laboral que tuvo una repercusión especialmente con trabajos que nosotros hacíamos antes, no mayoritariamente, pero sí en gran parte y en las grandes ciudades. Bueno, ahora mismo, ¿de dónde van a sacarlos? ¿De Irak? ¿De dónde los van a sacar? Porque además, ahora tienen además el problema de la seguridad nacional. ¿Con cuántos haitianos, y por favor, no estoy contra que se le permita a los haitianos rehacer su vida, cuántos enemigos de los Estados Unidos, cuántos terroristas van a entrar en esa soledad? Esto no funciona, esto se acabó. Entonces, claro, o se cambia y se empieza, 11 millones es una cosa, pero repito, ¿de dónde vamos a sacar a la gente que trabaje? Y esa lectura están en la fase primaria. Claro. Están en el coste electoral que me va a tocar a mí si hay muchos muchos mexicanitos que se cuelen o muchos centroamericanos. Bueno, esa es solamente una parte del problema. La segunda parte es la economía americana. Lo que ha hecho es primar, volver a una estructura menos tecnológica, menos de Silicon Valley, menos especulativa desde el punto de vista financiero y más de picar piedra, de hacer puentes, de hacer carreteras, de hacer... El famoso plan de infraestructura. Claro, o sea, pero es que no tienen de otra, porque el país se les quedó viejo y se les está cayendo a trozos. Claro. Y la pregunta es, ¿qué americano va a hacer eso? ¿Quién? Lo que decía en su tiempo Vicente Fox, trabajos que ni los negros quieren hacer. Imagínate, que diplomático. Es muy diplomático, don Vicente. Siempre ha sido muy cuidadoso. A ver, ya para cerrar el tema de la cumbre, esta detención de Rosalinda González Valencia, la jefa, la esposa del Mencho, ¿lo consideras tú un asunto casuístico o un asunto coordinado para poder demostrarle a los norteamericanos lo que a todas luces es evidente, que el gobierno mexicano no está actuando contra el crimen organizado?
Los noticieros americanos pudieron dar la imagen de tanques en Zapopan y que por fin había Pero no en Badiraguato. Sí, no, por supuesto. Estamos hablando... Es que realmente hay modelos también en el crimen que tiene una mayor madurez corporativa que otros. Lo de Sinaloa ha llegado a una explosión de tal nivel que realmente casi formará parte, lo del asesinato y plomo y plata formará parte de los tiempos primarios de cuando salieron. Hoy son una organización económico-político que gana elecciones. Otra cosa es lo que significa secuestrar a los agentes electorales de los otros partidos. Pero mira, haya sido como haya sido, todo el Pacífico les pertenece. Y aquí el problema de verdad es la ruptura del balance entre ellos, que es qué le queda a Jalisco Nueva Generación y cómo se van a arreglar, por ejemplo, temas tan importantes como el agua para el Bajío, por hablar de zonas de influencia. Y es que hay que saber que en este momento el aguacate, o sea, la industria del crimen, las drogas, el fentanilo, sigue siendo muy importante, pero se han desarrollado mucho. Paralelos. Sí. O sea, el oro verde, que es el aguacate, por ejemplo. Por ejemplo, las industrias que compran, sus intereses hoy están cruzados dinero bueno con dinero malo, dinero sucio con dinero limpio. Entonces, realmente, porque yo no conozco ningún país en la Tierra que tenga más mafias que los Estados Unidos de América. Claro. Ninguno. Pero son mafias muy organizadas. No, y sobre todo hay un principio básico, Ramón. ¿Cuál? Para todos los que hemos vivido allí, que es, no hay ninguna mafia que sea superior al Estado americano. Es muy importante. O sea, el problema de las mafias no es solo su existencia, es quién las controla y quién puede en un momento dado, frente a un desafío al Estado, vencerlas. Claro. Y lo único que hay que hacer con las mafias es vencerlas. Colombia nunca perdió la vocación de quererlas vencer. Colombia ha tenido y tiene, ahora mucho menos, un problema muy grave con el narcotráfico. Pero nunca hubo una entrega, de territorio. Nunca. Y nunca hubo una renuncia. No la hubo con las FARC y no la hubo con Pablo Escobar. Bueno, Antonio, ya que estamos hablando del tema de México y la seguridad, hombre, a todos nos sacudió realmente la declaración que el pasado viernes en el entorno del desfile del 20 de noviembre, pues dio el general secretario Luis Crescencio Sandoval, en la que el sacudimiento fue que nos pidió a los mexicanos sumarnos a todos a la cuarta transformación. Yo no recuerdo en épocas modernas un general, un hombre que está, vigilante de que el ejército mexicano, de todos los mexicanos, adopte una actitud partidista, una actitud básicamente en favor de una causa política por encima de lo que son los valores intrínsecos de cuidar la seguridad y el bienestar físico de todos los mexicanos. ¿Qué opinas de esta declaración? Mira, yo creo que cuando el tiempo pase, y en esta época el tiempo pasa muy rápidamente, uno de los elementos que más motivo de estudio va a dar a los académicos, a los historiadores, es qué le pasó por la cabeza al presidente López Obrador. No solamente por la contradicción del discurso que tenía como candidato, eso es normal, pasa con mucha frecuencia. Que era el de regresaremos al ejército de los cuarteles. Fuera los militares, ¿qué es eso? O sea, no se puede militarizar el país. Hasta no solamente militarizar el país, sino desmilitarizar a las propias Fuerzas Armadas. Así es. Primero lo sacó de la zona de conflicto. Yo no veo en ningún sitio imágenes de combate de la Guardia Nacional ni del Ejército Mexicano, con los que al parecer se han convertido no solamente en los dueños de la plaza, sino en los garantes del desorden público, que son los cárteles.
Segundo, les ha cambiado muchas veces las pistolas y las ametralladoras y los fusiles por el pico y la pala. Y la chequera. Sí, no, por supuesto. Les ha cambiado radicalmente. Tercero, es una imagen que si a él no le molesta, resulta realmente sorprendente que no haya un solo acto público importante, relevante, donde aparezca, menos mal, con su esposa, no primera dama, pero inmediatamente es escoltado por los dos militares y son todo uno. Ese es el Estado Mayor. Quiero decir, no hay separación, no hay... Una Santísima Trinidad convertida en Estado Mayor presidencial. Segundo, desde Plutarco Elías Calles, en la historia del país, en la que todavía no se ha reescrito porque no les ha dado tiempo, pues realmente costó muchos muertos y costó muchos problemas sacar a los generales y que los generales sacaran las manos del poder. La guerra cristera es una cosa, pero la consecuencia de la guerra cristera fue que después lo culminó Miguel Alemán, aunque todavía nos quedaran un par de tenientes generales que ejercieron como presidentes porque ganaron las elecciones. Con toda esa historia del país, resulta realmente sorprendente lo que estamos haciendo, pero más sorprendente todavía resulta que quien ha estudiado en los colegios militares, quien ha recibido la educación de los militares fuera las manos del poder, los que estaban encargados de seguir manteniendo la unión del pueblo de México con su ejército y su ejército con el pueblo de México, tomen partido. Porque una cosa es la lealtad institucional. O sea, ¿entendible? Eso no... Y deseable. Y la obediencia al comandante en jefe. Como sí, pero esto más bien parece, Antonio, la expedición de una factura por la soltura de las chequeras. Hombre, en tanta actividad civil que ya metieron al ejército, hombre, que lo menos que puede el general decir es, bueno, ¿saben qué? Apoyemos a quien nos ha hecho ser los salvadores de la nación. No, y quien nos ha cambiado la vida, ¿no? Porque claro. No solo les ha cambiado las actividades, les ha cambiado la vida íntima, la vida en cada una de las casas. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantos responsables militares en este momento del manejo de lo que son las cuentas públicas? Efectivamente, políticamente hablando, es un tema difícil de entender. Pero como otras contradicciones profundas de nuestro presidente, porque al final del día, primero los pobres por el bien de todos, siempre me encantó ese eslogan y estoy de acuerdo con él, pero al final de estos 3 años, pues este es un gobierno bastante antisocial. Quiero decir, una cosa es repartir dinero a manos llenas y que te lo deban, y otra cosa es tener política social. Son dos cosas diferentes. La política social es salud y es no dar peces sino enseñar a pescar. Sin embargo, aquí hemos vuelto a dar peces para que nos deban los peces. Claro. Con toda esa contradicción, el elemento clave, el único que ha ganado, los únicos que han recibido la multiplicación de los presupuestos como los panes y los peces, son los hombres de uniforme. Claro. Y curiosamente esos hombres de uniforme, yo no sé cuando se reúnen con sus colegas del TMEC, sobre todo con los norteamericanos, cómo tratan el tema de la seguridad. Pero como ciudadano de a pie, que tiene sus cosas en orden con el SAT, realmente las cosas de la seguridad hoy ya no le pertenecen al ejército mexicano, ni a la Guardia Nacional, le pertenecen a otros que no sé quiénes son. Así es. Y finalmente, uno de los grandes ejemplos de la historia que nos lo dio Argentina y nos lo dio Chile. Una gran ventaja que tenía México es que México no tuvo un complejo industrial militar. Nunca lo hizo. Argentina siempre tuvo un complejo industrial militar. Así es. Chile era la administradora directa de una franja del 30% de la economía chilena. Así es. Hacían hospitales, trenes. Todo. ¿A qué te suena? Es decir... Pero curiosamente, en ambos regímenes que mencionas, son regímenes de derecha, Pinochet y Videla. Bueno, y dieron golpes de Estado. Claro. Pero a ver, cuando nace la institución político-militar, ni está Pinochet ni está Videla. Lo que pasa es que no es lo mismo un ejército de Banjército
No es lo mismo el ejército como la unidad más estimada por el pueblo mexicano, por cómo le ayudaba, con un ejército que al final del día va a ser el que va a terminar cobrando el predial. Claro. Porque todo en este momento... No, y capturando las recordatorios del 10 de mayo, cuando venga el aeropuerto nuevo Santa Lucía y no haya cómo transportarse a la Ciudad de México y ese tipo de cuestiones que no tienen que ver con el ejército, pero que tendrán que ver. Yo creo que ahorita decías algo muy importante. Habría que ver si el presidente tendría que relanzar su frase de primero los pobres, para que dijera primero los pobres, después los militares y al final los capos. Sí, y todos los demás... Que hagan cola. No, vamos saltando el río, pero en la dirección contraria. O sea, ya, como un acuerdo con el señor Biden. Bueno, Antonio, y ahora que hablamos de estas posiciones, ¿qué nos dices de esta ola tan espontánea de atención de los medios internacionales de comunicación como The Economist, como El País Semanal, el periódico El País, que en su edición de la revista País Semanal, pues hombre, el título no puede ser menos sugerente: Claudia Sheinbaum y el futuro, no de la Ciudad de México, el futuro de México. ¿Qué opinas? Tú, que es un hombre que pues has tenido décadas y décadas de haber operado dentro de la organización del País. Bueno, yo quiero, sin duda alguna, esa portada no se concede si no la autoriza el presidente del grupo. Es decir, no hay una gran independencia, y de verdad que la hay para los periodistas del país, pero naturalmente menos cuando tocamos pues las tortillas de todos, y la relación con México en esta 4T ha sido muy deteriorada durante los últimos 3 años, y realmente, salvo un encuentro que tuvimos muy al comienzo con Juan Luis Cebrián, que ya no era el presidente del Grupo Prisa, hasta una visita que hizo Orgulian al presidente López Obrador, las relaciones entre el poder de la 4T y el periódico El País han sido 1000 veces en la mañanera, los ha denostado, los ha acusado de ser mercenarios que defienden los intereses. Bueno, pero en política, como en otras cosas de la vida, no existe el ayer. Esta primera quiere decir muchas cosas, y efectivamente, colocada esta portada, más que esta primera, colocado en orden con The Economist, con la BBC, pues quiere decir que no solamente podemos tener líderes de consumo en Iztapalapa, sino también para consumo mundial. Global. Yo estoy llegando a una conclusión muy extraña, Ramón. A ver, ¿cuál es? Y no quiero hacer política ficción y no quiero rebasar los niveles de decir más tonterías de las necesarias, pero viendo esto y viendo el inicio de la campaña presidencial 3 años antes, solamente puedo llegar a una conclusión, que es que lo que pasa es que la campaña presidencial no va a ser en 3 años, va a ser el año que viene. Así es. Yo creo que esto, si lo uno al revocatorio, me parece que el presidente, que es el único que de verdad sabe, lo que está haciendo es empedrar el camino para una de dos. ¿Un relevo anticipado? Eso es. Y que la elección no sea el 24, sino que la elección sea el 22. Porque si no, la otra lectura, eso de 3 años de una guerra civil de todos los candidatos. De Morena, además, y deja todos los demás, sí, los de Morena nada más. Y si además, por si faltaba, si no había bastante chile ya, y no tenía bastante crema al taco, ahora también Mario Delgado propone al secretario de Gobernación como otro presidenciable. Es decir, eso es una guerra civil que no hay quien la aguante. Máxime con la intensidad que vivimos la posibilidad de ser presidentes en este país. Claro. Entonces, cuando veo esto, que no tiene la firma de los habituales presidenciables, o sea, el equipo que rodea al presidente y los que se encargan de preparar las mañaneras y el fusilamiento, en el sentido teórico, naturalmente, o de la fama de todos nosotros, no tienen ni la capacidad ni la posibilidad de hacer esto. Claro. Esto lo está haciendo alguien más y solamente se puede estar haciendo... Primero, porque la doctora Sheinbaum no es una suicida y si algo es
es absolutamente leal a la voz y a las intenciones de López Obrador. Entonces, yo no creo que en la mente de la doctora Sheinbaum o del futuro de México, según la magnífica entrevista de Javier Lafuente, porque el trabajo está muy bien hecho, realmente esto sea un elemento de yo salgo porque salgo. Por ejemplo, como lo que está haciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid contra su presidente de partido, porque sí. Porque sí. No, eso no es posible con Claudia. A ver, yo me quiero ir a esta portada a ver si yo fuera Marcelo Ebrard, o si fuera Monreal, o cualquier otro aspirante a... O hasta Adán. O hasta Adán. Diría, hombre, esto evidentemente va con la rúbrica presidencial, sí, sin ninguna duda, porque no creo que en la mañanera del lunes, el presidente, o martes, el presidente vaya a estar diciendo, hombre, Claudia, te has pasado, te estás promocionando de más. Es decir, aquí, como bien lo dices, alguien está asusando las cosas para que sucedan anticipadamente. Y esto nos lleva a una última reflexión, Antonio. Y en todo esto el INE, ese INE ahora acotado por el presupuesto, que tiene que hacer una revocación de mandato más 6 elecciones gubernatoriales y no tiene presupuesto, pero tiene que hacerlo. ¿Queremos o no queremos? ¿Estamos o no estamos? Si la elección va a ser el año que viene, si el revocatorio ya está en el corazón y en el cerebro de nuestro presidente decidido, si el revocatorio va a ser para explicar que se va, toda la grandeza no va a ser el resultado electoral, va a ser la interpretación del resultado electoral, y en ese sentido el INE lo que tiene que hacer es molestar lo menos posible. ¿Qué es una molestia? Reflejar muy fielmente la voluntad popular. Aunque no haya presupuesto. No es necesario. Para adivinar los caminos del Señor de verdad, el presidente lo hace él solo, ¿eh? Finalmente, tu percepción del papel que está jugando hoy el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba. Sin duda alguna es la alternativa, iba a decir civil, pero da miedo porque de momento no es delito, pero no sé durante cuánto tiempo seguirá siendo, sin ser delito, ser civil. No, yo creo que Lorenzo Córdoba ha tenido un mandato muy bueno en el INE y está teniendo algo que el país necesita, que no es el único, pero que lo necesita en grandes cantidades, que es dignidad y discrepancia respetuosa. Yo creo que ha sido un buen papel, no ha caído en provocaciones, está jugando sus cartas como debe jugarlas, por arriba de la mesa, y yo creo que el dividendo que está obteniendo es de un respeto de parte de la gente, porque no ha habido forma, aún con este affair con el señor Cantón Cetina, que dicho sea de paso sería bueno ver qué tipo de facturas cobra en el área de comunicación de la presidencia para poder hacer esos desplantes que hace frente a Lorenzo Córdoba. Yo creo que ahí está bastante garantizado lo de la familia Cantón Cetina. Y bueno, pues yo creo que tendremos mucho de qué hablar en el contexto de un general que ya pidió apoyo a la 4T, una jefa de gobierno que ya, pues, ya se nos olvidó la línea 12. No hay todavía ninguna gente castigada o juzgada por la línea 12. Ya todos están autoexonerados, Marcelo Ebrard, el ingeniero Slim y todo el mundo. Ella está ya vestida de blanco, impecable, impoluta, para ir a buscar el anticipado relevo. Y los demás, como bien dices tú, pues yo calculo que deben de estar pintándose así las manchas de guerra para tocar los tambores, porque si de otra manera no va a ser esto una salida correcta. El problema es que no hay con qué. ¿No hay con qué? No hay con qué, es decir, si la elección es el año que viene, aprovechando el revocatorio, para que no haya confusión en lo que quiero decir. Entonces es muy sencillo, porque es un proceso que viene muy hilado. Un señor dimite y hace una propuesta. No está recogida en nuestra Constitución, pero hay otras muchas cosas que no estaban y están porque se pusieron. Claro. Y en ese sentido quiero ver yo al Consejo Político de Morena discutiendo la decisión del presidente de quién le sustituye, ¿no? Muy bien. Antonio, una última que dejemos ahí plumita en el aire para discutirla próximamente. Me sorprende en todo este contexto de la cumbre, en todo este debate de las energías,
en todo este vaivén del presupuesto, ver tampoco, por no decir que no ver, el rostro de nuestro secretario de Hacienda, tan respetado internacionalmente y nacionalmente, Rogelio Ramírez de la O. ¿Qué estará pasando en la Secretaría de Hacienda? ¿Por qué no se ha ratificado al señor Herrera como se había prometido para Banco de México? ¿Por qué Rogelio Ramírez de la O está cauteloso, por decirlo menos, en sus apariciones o sus defensas internacionales respecto a los planes presupuestales, Pemex, CFE, etcétera? Bueno, porque tal vez haya iniciado ya el camino de regreso. El camino de regreso, él vino a los Estados Unidos para hacerse cargo de la Secretaría, vino con unas condiciones que dudo mucho que sean las que se han derivado en las condiciones es una palabra prohibida cuando se trata de un presidente. Pero vamos a decir, el ideal del funcionamiento yo creo que no se ha dado. Y creo que, dada la personalidad del secretario, es uno de esos hombres que un día manda una carta y toma un avión y simplemente se va. Entonces da más la impresión de que ya se fue. Veremos en los próximos días qué sucede. Coincido contigo en que no están bien las cosas por ahí y que pronto va a haber reclamos, y así como alguien pide apoyo absoluto para la 4T, habrá quien diga, yo no puedo ni por ningún lado apoyar lo que hoy se está pidiendo en la 4T. Exacto. Gracias, Antonio. Al punto. Al punto. Vamos al punto.